Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en el podcast de Contracultura. Un gusto poder estar con todos ustedes cuando hoy ya es viernes, ya es 11 de marzo del año 2022. Falta ver solamente las portadas de la mayoría de los medios electrónicos, de los periódicos, etcétera, videos también que circulan por todas partes para darse un poco cuenta de lo agitado que está todo este avispero, todo este panorama. Para hablar de eso, de economía, de cómo se viene la situación económica, cómo le puede afectar a usted, a su bolsillo, qué precauciones tiene que tomar. Estamos hablando con nuestro amigo Juan Ignacio Valenzuela, que nos acompaña del canal Latin Markets, ya es un amigo aquí en la casa, y hacemos este contacto desde Brasil. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bienvenido aquí a Contracultura una vez más, amigo mío. Qué gusto, Carlos, de estar contigo. Esperamos hacer un programa muy entretenido de principio a fin, así que aquí estoy, a tu disposición. Gracias. Oye, bueno, la pregunta es bastante simple. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Por dónde comenzamos? Porque la verdad es que los mercados se están agitando, hay una serie de especulaciones de qué podría pasar con la situación económica. Ya se están viendo algunas señales más o menos claras de hacia dónde se podría dirigir este turbio panorama que se ve por ahora. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Qué es lo que está en tu mente, lo que genera estas alertas en Juan Ignacio Valenzuela? Mira, yo creo que en este momento, por las preguntas que me hace la mayoría de la gente que yo conozco, es tratar de despejar un poco esta polvareda que tenemos al frente. Y estos miedos que también se le produce a muchas personas, y qué pasa con mi empleo, qué pasa con mi sueldo, qué pasa con mi país, iremos a una tercera guerra mundial, cómo afecta esta situación a mi economía. Y aquí hay varios aspectos que son importantes. La primera es que nosotros venimos saliendo de una situación muy complicada, que son 2 años de apriete económico por causa de la pandemia, ¿no es cierto? Y eso ha hecho que las economías del mundo estén muy frágiles. Los países se gastaron muchísimo dinero tratando de mantener las economías relativamente flotando, pero sí, hubo impactos fuertes en distintas áreas. Por ejemplo, en el área de lo que es la producción, todo lo que es el área turismo, por ejemplo, se ve tremendamente afectada. O sea, mucha gente que trabaja en ese rubro perdió su trabajo. Otras áreas que se vieron afectadas también tuvo que ver con lo que hay alrededor de lo que son ventas inmobiliarias. La gente se quedó en sus casas, cambió su estructura de compras, cambió su estructura dejó de salir, se produjo una depresión importante en los precios de los combustibles porque la gente dejó de usar sus carros. Y resulta que al poco andar, ¿no es cierto?, los países empezaron a abrir las puertas luego de los procesos de vacunación, se empezaron a sentir un poco más seguros, algunos países un poco más que otros, y la gente comenzó a salir nuevamente a buscar trabajo. Pero se produjo un cambio en la economía donde muchas personas que perdieron su trabajo se quedaron independientes, otros salieron de la economía, se perdieron, y hoy día hay un desempleo importante en América Latina y en el mundo. Y por otro lado, hay muchas empresas internacionales o nacionales o pequeñas empresas que se quedaron sin empleados, perdón, y ahora necesitaban nuevamente comenzar a producir porque entre paréntesis, volvió a una cierta normalidad. En todo este proceso de normalización de las economías en el mundo, algunas más atrasadas que otras, Uh-huh. se nos cae encima este aguacero, que es esta guerra, estos ataques de un país a otro, tan lejos de Sudamérica, pero sin embargo tan cerca en muchas otras cosas que tienen que ver con las interrelaciones que existen en las economías de los países. El famoso cuento de que una mariposa bate sus alas acá y se produce un ventarrón al otro lado del mundo, hoy día es más concreto que nunca eso, porque eso está afectando a todo el planeta por algo que está pasando muy lejos. Y antes de continuar, yo quisiera dejar claro de que este es un análisis económico y que yo siento mucho y me da mucha pena todo lo que está pasando. Y todos deberíamos sentirnos también muy tristes porque no es justo lo que está pasando y mucha gente está falleciendo y la está sufriendo, y hay una cantidad gigantesca de personas que están saliendo de su país. Así que antes que sigamos, yo quería decir eso en claro, porque alguien podría decir, oye, están muy fríos hablando de un tema económico, pero hay un tema humano importante y no lo quiero dejar de lado. Es muy importante ese tema. Perdona, Carlos.
No, qué bueno que hiciste esa aclaración, porque justamente el espíritu del programa hoy día es justamente revisar el aspecto económico, cómo nos afecta, qué es lo que se viene para la economía futuro y centrarnos en eso, más allá de estar a estas alturas buscando culpables, que para eso tenemos otros programas y a lo mejor algunas cosas también vamos a mencionar. Pero buena aclaración. La situación en Europa es bastante compleja. Se está hablando ya abiertamente de una crisis alimentaria a gran escala. El tema de los fertilizantes y una serie de cosas más que han salido a la palestra este último tiempo, que ya se venían anunciando, por supuesto, hace bastante tiempo. ¿Qué es lo que podemos estar realmente en riesgo de una crisis alimentaria? ¿Cómo ves tú ese fenómeno? Partamos por el estómago, que es Sí, una de las cosas efectivamente. fundamentales. Efectivamente, tú mencionaste varios temas. Déjame irme por uno por encimita. Efectivamente, Europa se cree que podría haber una recesión este año. Así es de delicada está la situación. Y Europa son 42 países, me parece, y hablar de que 42 países entran en recesión es muy delicado justamente por todo lo que significa el aumento de los costos de los combustibles y un menor suministro energético. Desde el punto de vista alimentario, ¿por qué la crisis de Ucrania y Rusia puede afectar los alimentos del mundo? Bueno, muy sencillo. Lo que pasa es que Rusia y Ucrania son grandes productores de granos, ¿ok? Entre ambos prácticamente tienen el 30% del abastecimiento del mundo. No está saliendo ningún barco desde el Mar Negro, de esa zona, porque prácticamente están todos siendo bombardeados, y algunos se atreven a salir, y tampoco están llegando. Y eso tiene a los países en este momento con una merma importante de alimentos. Los alimentos, como los granos, requieren un proceso y un tiempo para ser producidos, desde el momento de la siembra hasta la cosecha. Por lo tanto, el parar en forma repentina las exportaciones de grano afecta en muy corto plazo a los países que están comprando. Tú tienes, por ejemplo, que Egipto es uno de los mayores compradores del planeta Ujú. de granos y hoy día están sufriendo un aumento importante en los precios y obviamente eso está afectando al consumo interno. Pero, por el otro lado, tenemos el hecho de que Ucrania y Rusia, específicamente Rusia, son grandes productores de fertilizantes. Tú dirás, ¿qué tiene que ver los fertilizantes con la alimentación? Muchísimo, porque prácticamente toda la producción de alimentos en el mundo dependen en un 50% de fertilizantes. Por lo tanto, si los grandes productores del mundo de alimentos tienen mermas en la recepción de fertilizantes, se les va a caer la productividad de sus países y van a poder alimentar a menos personas con la Exacto. capacidad que tiene hoy día. Eso es más o menos. No sé si se entendió, Carlos. No, totalmente, totalmente. Y bueno, ahí tenemos muchas cosas pasando con respecto a los fertilizantes, pero también tenemos el factor energético, el factor del costo, por ejemplo, de los combustibles fósiles que también se está disparando por las nubes. Tenemos el tema del gas también. Los globalistas ahora están llamando además a hacer esta transición más rápido que nunca, ¿cierto? Producto de esta crisis. ¿Qué es lo que ves tú ahí? ¿Cómo se ve el escenario? Porque hemos visto en lugares en Estados Unidos, en California específicamente, ya ha llegado a $6 el galón. Y pasó la meta de 4, que era algo francamente histórico, que fue la semana pasada, si no me equivoco. ¿Qué es lo que podemos esperar para el tema de los combustibles? En medio que Biden además está firmando esta legislación que va a revocar este estado permanente, además de relaciones comerciales que tiene normalmente con Rusia, que tiene Rusia con Estados Unidos. Y todo esto finalmente hace que Rusia deje de hacer negocios y viceversa con Occidente, y Occidente deje de hacer negocios con Rusia. Esto es inaudito. Sí, mencionaste varias cosas. A ver, anótalas por ahí porque la verdad es que a lo mejor no me acuerdo. Mira, aquí el tema energético, el traspaso de una economía o de un planeta que depende básicamente del petróleo hoy día, yo creo que no es más que el 10 o el 15% del total de las energías renovables las que se están ocupando en el mundo. Ah, y desplazar lo que es el petróleo me parece que aún es muy prematuro, por decir una palabra sencilla. Eh, Llevamos en este proceso de cambio bastantes años.
Algunos países están más avanzados que otros, pero la dependencia del petróleo sigue siendo mayúscula. Es cosa de cualquier persona que esté escuchando este canal salga a la calle y vea cuántas distribuidoras de combustible de hidrógeno eléctrico hay en su ciudad, se van a dar cuenta de que son muy pocas. Y el mundo entero se mueve alrededor de eso. China y India, que son grandes potencias económicas, dependen básicamente de la termoeléctrica y dependen básicamente del petróleo y el carbón para producir energía. Entonces, el cambio a energías renovables puede demorar 100 años hasta que la podamos reemplazar totalmente, por mucha plata que le pongamos. El hecho de que Estados Unidos y Rusia o Rusia deje de pertenecer a un país que tiene preferencias arancelarias con Estados Unidos, la verdad es que importa muy poco a Rusia. Y aquí yo quisiera bajar esto un poco a niveles que yo creo que a los auditores les va a interesar. Si nosotros vemos que la economía de Estados Unidos equivale a 20.000 billones de dólares, la economía de China es más o menos un 74% de la economía de Estados Unidos. Está bastante cerca, ¿no es cierto? Se han demorado poco. Pero aunque tú no lo creas, la economía de México es más o menos un 5% de la economía de los Estados Unidos. Y Rusia es más pequeño que México. Entonces, estamos hablando de un país que es Estados Unidos, donde solamente California es casi un 14%, es decir, Rusia es 3 veces menor que la economía de California. Es una cosa increíble. Entonces, estamos hablando de un gigante, el país más grande del planeta, que es Rusia, pero es un enano económico. Es un enano económico. Entonces, este enano económico realmente tiene al mundo patas para arriba, amenazando al resto del mundo con estas armas nucleares, que resulta que cualquiera que sepa un poco más se da cuenta de que tener un arma nuclear requiere mantención y cada 10 años hay que volver a activar los plutonios y eso es un costo altísimo. Estamos hablando de un mundo, ¿no es cierto?, que hoy día está sobre reaccionando por una situación que está pasando con Rusia y Ucrania. Mucho de los valores del precio del petróleo hoy día es ficticio, porque el costo de producción del petróleo es muy inferior al valor que hoy día se está vendiendo. Estamos viendo valores del orden de los 97, 110, llegó a 120 y tantos dólares el barril. Pero el costo de producción de Arabia Saudita es una fracción, no es más de 25 dólares el barril y puede ser incluso menos, ¿te fijas? Entonces el mundo depende hoy día de un cartel. Así como existe el cartel de los soles o el cartel del narcotráfico de México, hoy día dependemos de un cartel, el cartel de los países productores de petróleo. Si esos señores del cartel se apiadan del resto del mundo, el petróleo podría bajar perfectamente un 50% en 24 horas. Entonces nos damos cuenta de que en esta pasada, en este juego, hay algunos que se están enriqueciendo. Hablaste tú recién de lo que es la economía energética de Europa. Bueno, adivina quién está golpeando la puerta para ayudar a los europeos a independizarse del petróleo y del gas ruso. Los chinos. Entonces los chinos están tocando la puerta ofreciendo una serie de equipos de generación eléctrica a través del sol, a través del viento, a través del mar, ¿no es cierto?, para ganar en esta pasada. Pero de nuevo, el cambio no es de la noche a la mañana y requiere muchos años para poder hacer los cambios. No solamente lo que es la generación eléctrica, sino que la recepción eléctrica. Los autos tienen que ser eléctricos, no sirven los autos de combustión, hay que cambiar las fábricas que originalmente funcionaban con petróleo, ahora tienen que funcionar con otro tipo de energía. Claro, esto es literalmente parece una guerra sofisticada por la energía. Y es algo impensable que en el año 2022, con toda la tecnología que tenemos, estemos asistiendo a una crisis de energía propiamente tal. Eso llama muchísimo la atención, por decirlo menos. Y vemos todas estas transiciones que se están haciendo, donde diferentes bloques se van beneficiando. Porque como tú decías, bueno, China y Rusia están más aliados que nunca en esto, y yo creo que aquellos que pensaron que a lo mejor las políticas en el caso de Biden o de la OTAN podrían afectar la economía rusa y china, yo creo que probablemente esto les sirve para crear un nuevo bloque.
Y eso es lo que yo creo que estamos viendo con el uso también de las monedas digitales que está sacando China, etcétera. Estamos viendo una transición, un cambio de modelo y específicamente que tiene que ver mucho con el tema bancario también, de cómo se van a administrar los activos, las cuentas corrientes de las personas, los sistemas de crédito social. Todo eso estamos viendo que se está configurando de a poco detrás de esta cortina de humo que de alguna manera es esta guerra, que es real, pero también, como decías tú, es un conflicto que está acotado a un sector muy específico y no, quizás no debería tener tanto impacto como el que estamos viendo. ¿Crees tú que eso es así? Sí, sin duda. A ver, aquí las malas políticas de Occidente están logrando lo que tú acabas de decir, la generación de bloques. Antes de que la guerra comenzara, China y Rusia firmaron un acuerdo comercial. Toda la energía, a ver, un poco para poner en contexto, China vende casi 3 trillones en su relación comercial con Occidente, pero con Rusia son 45 mil millones de dólares, la verdad es que es nada. Pero lo que está haciendo Rusia es desplazar, ¿no es cierto?, toda su producción energética hacia China. Están en el proceso de una construcción de un gasoducto, pero China no es lo suficientemente, Rusia no es lo suficientemente grande como para eh, llevar toda la energía que China requiere. Pero China está jugando un rol estratégico y está jugando a dos bandas. Para China es súper importante convertir a Rusia en un vasallo, en un Corea del Norte, de forma de que sea el conducto regular que tenga Occidente para conversar con Rusia, tenga que pasar por China y jugar China nuevamente el rol del gran caballero que es capaz de aunar los esfuerzos. Pero el mundo va a jugar en bloques. Tenemos el bloque Irán, donde está Rusia, está Corea del Norte, está China, países que uno dice, bueno, la verdad es que ¿qué tienen en común aparte que pertenecen al eje del mal? Bueno, también está Venezuela jugando el partido muy bien y Nicaragua entrando también en el partido y probablemente otros países de América Latina se sumen a este eje. Pero, pero es muy importante ver que el mundo va a cambiar. El eje de Europa con Rusia, el gran desastre político y económico que tuvo Angela Merkel al eliminar todo lo que eran sus plantas nucleares, eliminar todas sus plantas termoeléctricas y depender de Rusia, hoy día lo están pagando caro. Pero Alemania no va a poder dejar de depender de Rusia. De hecho, todos los bloqueos económicos que se le ha hecho a Rusia, Rusia no ha dejado de vender un solo litro de petróleo ni de gas a Europa, porque no les conviene a ninguno de los dos. Todo el bloqueo económico, esto de que se le haya hecho una anulación del SWIFT a los rusos, en que no pueden hacer transacciones internacionales a través de sistemas bancarios, no afecta lo que es la producción, ni la entrega, ni el pago de la energía. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿las sanciones económicas están generando daño realmente en Rusia? Es una pregunta que podríamos hacer. A eso te quería llevar. Eso quería preguntarte. ¿Qué crees tú que es tan devastador el daño como lo están anunciando algunos líderes de Occidente? Estas sanciones que le están aplicando a Rusia, ¿qué impacto crees que puede tener eso realmente? Sobre todo en el contexto de una alianza tan fuerte con otro socio que es China en este momento. Sí, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que nosotros vivimos como Occidente un sueño globalista, un sueño de que todos los países pudiéramos ser amigos, que teníamos un gobierno mundial, etcétera, y los países se desarmaron. Los países dejaron de gastar. Y si no fuera así, o sea, si uno mira hace 300, 400 años atrás, los imperios que existían en esa época destinaban el 50% de sus ingresos a las armas, ¿no es cierto?, al equipo defensivo. Hoy día no es más del 1%, el 2%. Entonces, como promedio planetario. Entonces, mientras tanto, Rusia y China, ellos no han perdido jamás el norte de lo que ellos quieren. No. Son países que necesitan el resto del planeta para ocupar territorios, para tener poder y para tener elementos básicos de subsistencia y poder, en el fondo, seguir jugando el rol que existía hace 500 años. Occidente se perdió en esa pasada. Y todos estos elementos que tiene Occidente, es que no le queda otra. Porque el paso siguiente es escalar a un próximo nivel en términos de sanciones, que serían algo de guerra, es una guerra total, una guerra que haría que el mundo desapareciera. Nadie gana, todos pierden. Entonces,
En esa lógica, la única que les queda son las sanciones económicas. Ahora, las sanciones económicas son eficientes hasta cierto punto sí, pero resulta que el señor Putin va a seguir vacacionando en su dacha con vista al mar Báltico, va a seguir comiendo caviar, va a seguir tomando champaña. Todos los oligarcas y todos los políticos y altos mandos de Rusia van a seguir viviendo excelentemente bien. ¿Y quién va a sufrir es la población? Porque este daño económico va a golpear a quiénes? A los más desposeídos de Rusia. Estos 148 millones de personas que viven en Rusia van a ver decrecer su economía en a lo menos un 9% este año. El rublo, que es la moneda oficial de Rusia, se ha depreciado en un 40%. O sea, todo lo que la gente compraba en el exterior ahora es un 40% más caro. Las empresas productivas en Rusia están despidiendo gente. McDonald's está saliendo de Rusia. Tú miras, bueno, pero ¿qué importancia tenga que los rusos no coman hamburguesas? Bueno, McDonald's fue la primera empresa norteamericana que después que se cayó el muro de Berlín y Rusia dejó de pertenecer, entre comillas, a ser un país marxista, se instaló en la plaza, cerca de la Plaza Roja de Moscú. Entonces Sí, existe claro. todo un Eso fue existe un histórico. Fue el histórico. primer McDonald's en Rusia. Yo recuerdo, eso fue algo histórico. Bueno, el hecho de que salga McDonald's tiene que ver con que, bueno, 60.000 personas se van a quedar sin empleo. ¿Qué le importa al señor Putin que haya 60.000 personas en la calle? Da lo mismo. A él no, yo creo que le da lo mismo. Pero resulta que hay una cosa simbólica. Hay una serie de agencias de noticias internacionales que han estado haciendo corresponsalías en Rusia desde el año 80 y hoy día han salido de Rusia. Entonces, hay una serie de aspectos que tienen que ver con temas políticos, económicos, y Rusia se va a convertir en un paria a nivel planetario porque se va a tener que aislar y empezar a mirar a China como su único aliado para poder vender sus cosas y comprar sus cosas. El hecho de que se le corten las tarjetas de crédito, con las Visa, las Mastercard, no significa que los rusos ya no puedan trabajar con tarjeta de crédito porque graciosamente China le prestó todo su sistema de canje y manejo con tarjetas de crédito. Entonces nosotros vemos una China cada día más cerca, ¿no es cierto?, de Rusia, muy convenientemente para China, claramente, y no perdamos de vista que entre China y Rusia existen elementos históricos lo suficientemente complicados como para pensar que una amistad no puede durar mucho tiempo, pero bueno, hoy día son convenientemente socios. Entonces, de nuevo, haciendo como un resumen, no le quedó otra a Occidente que hacer dañar a Rusia desde un punto de vista económico. Pero esas sanciones no han parado la guerra que tiene en este momento porque Rusia ha venido preparándose para esta guerra muchísimos años. Eso es clave. Porque sabemos cómo actúa el gobierno norteamericano en general con el tema de las sanciones económicas, ¿cierto? Que es un arma que vienen utilizando hace bastante tiempo para mantener la hegemonía. Pero es bastante absurdo pensar que Putin no tenía considerado que lo primero que iban a hacer le iban a aplicar sanciones económicas. Entonces ahí lo único que nos queda pensar es cuál era el plan B que tenía, porque evidentemente eso tiene que haber estado dentro de sus cálculos. Entonces, ahí vamos a la pregunta de cómo se benefician ahí con eso. Sí, yo creo que el señor Putin en este momento tiene que haber hecho rodar algunas cabezas, porque puso a su sistema de inteligencia, el FSB, que es lo que la gente normalmente conocía como KGB, a analizar la situación de una eventual guerra o intervención en varios países, y entre ellos Ucrania. Pero estamos hablando de un dictador como Putin, que lleva 20 años de gobierno y le quedan 16 más todavía, donde mucha gente le teme y pensaron de que, bueno, vamos a decirle al señor Putin que si ataca va a pasar esto y esto otro, y lo tomaron como un trabajo burocrático. Yo creo que el señor Putin jamás pensó que se iba a encontrar con una Ucrania como la que se encontró. Él pensó en una blitzkrieg, una guerra rápida de 48 horas, iba a ser algo muy, 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 muy potente, donde se iban a tener de rodillas a los ucranianos, o incluso que le iban a tirar flores porque iba a ir a liberar, Sí, ¿no es cierto?, claro. al gran pueblo ucraniano. Y ¿Qué es se lo que encontró con dicen otra cosa. algunos militares que han sido capturados rusos? Dicen que eso justamente les dijeron, ¿ah? Que les dijeron que poco menos que le iban a estar esperando con los brazos abiertos como libertadores. Claro, entonces se encontraron con una Ucrania muy distinta a la que ellos esperaban. Y en este momento la situación de Rusia es muy delicada porque cada día que pasa le sale más caro.
el sistema de abastecimiento que tiene Rusia es carísimo, es carísimo. Es carísimo si lo comparamos con los sistemas de operaciones de una guerra como la que tuvo Estados Unidos. Hay que pensar, y volviendo al tema económico, guerra con economía, cuando tú mandas un contingente a otro país, es muy caro, porque tú tienes que llevar a esa persona de cosas tan sencillas como es la ropa, el alimento, todo lo que son las municiones. La persona no le puede faltar papel del baño, No, tiene que tener un sistema de comunicaciones con su familia, tiene que haber todo un sistema de hospitales y obviamente cuando hay distintos frentes, porque Ucrania no es un país pequeño y ha sido atacado por distintos frentes, por el lado de Donbass, por el lado de Crimea, por el lado de Occidente, por el lado del Oriente, por la parte superior. Entonces, mantener todo eso es muy caro y cada día que pasa le sale más caro. Las reservas económicas que tiene Rusia en este momento, que son cerca de 600 mil millones de dólares, 400 mil millones de dólares en Occidente ya se las bloquearon. Es decir, un cheque ruso hoy día prácticamente no vale nada y en todo lo que son los niveles de riesgo, ¿no es cierto?, de la deuda rusa, hoy día vale un 20% de lo que valía hace 4 meses atrás. Y esto está afectando a Rusia. Entonces, efectivamente, Rusia se aperó de armamentos, se ejercitó a su ejército, lo tuvo todo bien preparado, pero cada día que pasa se le van agotando los recursos. Entonces, y es muy peligroso el paso que sigue, porque en este afán de terminar la guerra rápido, para que los costos económicos y humanos no le golpeen, más aún, puede tomar decisiones que pueden ser muy peligrosas para el resto del planeta. De hecho, Rusia o Putin ya no ujú, quiere seguir dependiendo de seguir mandando soldados. Él había dicho que no iba a mandar a ningún recluta, o sea, chicos que estaban haciendo servicio militar, y capturaron, ¿no es cierto?, en Ucrania muchachos que tenían 17, 18 años, que lloraban llamando a su mamá. Entonces, hoy día está contratando a asesinos internacionales de Siria y está contratando a Wagner, que, ¿no es cierto?, son asesinos a sueldo, justamente para ir a acabar. Incluso está pidiendo ayuda a Siria que haga clases de parkour para que los soldados que están ahí en el frente estén mucho más adiestrados para poder llegar a un rápido término, porque esto cada día que pasa le sale muy, muy caro a Rusia. Y finalmente el que está pagando esto es el pueblo de Rusia, que va a tener menos alimentos y menos recursos porque, bueno, su jerarca tiene una definición distinta de lo que es la democracia en el mundo. claro, claro. Bueno, y todo esto en un contexto de que además me da la impresión a mí que parte de estas medidas económicas también tienen como objetivo presionar a los oligarcas rusos, a lo mejor para deshacerse de Putin. Eso de poco menos que embargarle los yates y empezar a presionar a las clases altas de Rusia, podría ser perfectamente para tratar de hacer una especie de, de golpe de Estado, deshacerse de Putin y que inviertan dinero los oligarcas en esto, en deshacerse de este hombre. Porque claramente esas medidas, muchas de ellas que van dirigidas hacia los más ricos de Rusia, yo me da la impresión de que tienen ese objetivo, de empezar a generar una desestabilización dentro del propio gobierno y que empiece a correr dinero, probablemente para poder hacer cambios. Sí, es muy difícil que eso pase porque nosotros estamos acostumbrados a un nivel de política y democracia en Occidente que es muy distinta a la rusa, donde los rusos, al igual que los chinos, están acostumbrados a vivir con la bota puesta en el cuello. Entonces, muchos de estos oligarcas lo son gracias al apoyo que ha hecho Putin, y Putin debe estar vendiendo internamente la idea de que esto va a terminar luego y que hay que aguantar, que falta poco para terminar. Claro, claro, claro. Ahora se está hablando, acaba de hablar un, eh, un ex alto funcionario del Departamento de Estado, según el The Epoch Times, se acaba de decir, estamos en una nueva guerra fría con China. ¿Cómo crees tú esta nueva guerra fría con China? ¿Cómo crees tú que va a afectar esto en Latinoamérica, por ejemplo? En América, en el Caribe, en Sudamérica en general y Centroamérica. Porque van a haber países que van a empezar a tomar posición por un bando o por el otro. Me pongo en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que ahora está acercándose, ¿cierto?, a hacer ciertas negociaciones con el tema del petróleo. Pero, ¿crees que esto va también a reconfigurar de alguna manera el mapa de las alianzas que hay en América también? Porque ese es un punto clave.
Mira, voy a repetir una cosa que dije hace un par de minutos. Yo creo que los países en el mundo se pusieron a discutir durante 30 años puras tonteras. Es un grupo de hippies que empezaron a hablar del cambio climático y una serie de cosas que tenían que ver con cosas, no sé, no voy a entrar en detalles, pero tú sabes a qué me refiero cuando de la agenda 2030, qué sé yo. Ujú. Y, pero los chinos y los rusos nunca han perdido su norte, ya han venido trabajando fuertemente eso. Sudamérica es el patio de atrás de Estados Unidos, somos los pobres, somos los indios, la gente que les sirve para cuando ellos lo necesitan, pero Sudamérica está descuidada, y está descuidada por los republicanos y está descuidada por los demócratas. Sí, ahora Fue parece descuidada. el patio trasero de China, parece. Más que de Estados Pero, Unidos, así como se está viendo. claro, pero resulta que los chinos no han sido tontos. Entonces han Ujú. venido durante muchos años, y te lo comentamos en un programa tuyo en algún momento, sobre la intervención de China en América Latina, cómo se han ido Sí. apoderando prácticamente desde la deuda de los países, donde hay países que están tremendamente endeudados más con China que con países occidentales como Argentina, donde hay situaciones económicas donde ya prácticamente lo que es la prensa o las obras físicas están en manos de China. La energía eléctrica en Chile está en manos de los chinos. Tenemos mineras que están en manos de los chinos. La producción de litio en Chile está en manos de los chinos. Los rusos acaban de ingresar con nuevos proyectos a Argentina. Los chinos se han ido apoderando de obras en Centroamérica, en México. En fin, o sea, los chinos no han perdido el tiempo porque han aprovechado los gigantescos recursos que tienen por su nivel de ahorro que tiene la población china, y esa plata, ese dinero, la han destinado justamente a adquirir poder. Estados Unidos no se ha dado cuenta que ha perdido 40 años en América Latina. Sí. Entonces, es realmente una tristeza porque va a llegar un momento en que América Latina va a estar en manos completas de agentes extranjeros, dominados. Esta Ayudados por la guerra corrupción, híbrida, además, claro. esta Por la guerra gran híbrida que corrupción. nosotros vemos en Chile, ¿no es cierto?, donde justamente hace algunas horas asumió un presidente de extrema izquierda como presidente, y estamos transformando a Chile en una nueva Venezuela, con esta nueva constitución chavista. Todo eso es manipulación de los medios de comunicación. Entonces, el objetivo es seguir entregando países de América Latina al eje del mal, ¿no es cierto?, al eje de los rusos, al eje de los iraníes, al eje de China. Eh, no es un buen diagnóstico para Estados Unidos, porque técnicamente en esta pasada Rusia va a perder, pero Estados Unidos ha perdido mucho más porque tiene un presidente débil que no sabió encarar esta situación, donde con gran bombo, ¿no es cierto?, en una conferencia de prensa hace 3 o 4 días atrás dijo que eh, Estados Unidos iba a cortar las importaciones de petróleo de Rusia y el precio del petróleo se disparó. Pero ¿sabes tú cuánto es el porcentaje de Sí, hablemos petróleo un que poco de eso, importa? porque tú me comentabas fuera de cámara lo que realmente significaba ese porcentaje. Entonces tú lo asocias a poco menos que a un show mediático, un espectáculo. ¿Cuánto es ese porcentaje y qué tanto incide esta decisión del señor Biden de no comprarle más petróleo a los rusos? Bueno, Estados Unidos está, importa alrededor de 100.000 barriles diarios, y el 3%, repito, el 3%, 3,0, para que nadie entiende que es un 30, es 3,0% del total de las importaciones de petróleo de Rusia van a Estados Unidos. Perdón, al revés. El 3% de las importaciones de Estados Unidos son o vienen de Rusia. O sea, no es más del 3% de lo que Rusia abastece a Estados Unidos en petróleo. O sea, realmente es nada. Hoy día apareció en la prensa que iban a prohibir las importaciones de bote de caviar. ¿Qué es eso, Carlos? Eso es un chiste. Eso no son sanciones económicas. O sea, imagínate cómo está Putin echado para atrás, muerto de la risa con estas prohibiciones de exportar caviar y vodka a Estados Unidos. Entonces, realmente ese tipo de situaciones, ¿no es cierto?, que casi son mucho más mediáticas que concretas y reales. Yo lo lamento por el mundo ucraniano. Yo lo lamento mucho porque no está recibiendo el apoyo que debería recibir. Y el mundo está jugando un partido que es como de un grupo de niños chicos en un kindergarten con un
con un tipo que es el matón del barrio, que está haciendo la suya. Ahora, ¿lo van a estrangular económicamente? Sí, pero no al matón, a la familia del matón. Y al matón le importa muy poco que le pongan a su familia problemas. Ahí estoy de vuelta, que se me había ido el micrófono. Pero lo había descrito eso que estás diciendo tú de una manera muy asertiva. Uno de nuestros suscriptores que pone comentarios geniales de repente en la sección de comentarios decía, esto es una guerra entre dos mafias, finalmente. Y lo resumía así. Porque aquí ninguno de los dos pasa la lista de blancura. Y No, para finalmente nada. vemos, en el fondo esto es una guerra de mafias, simplemente. Claro, la pregunta es, ¿con cuál de los mafiosos te quedas? Porque esto cuando tú tienes en una cuadra, tú vives en un vecindario, donde el tipo que está al lado de tu casa es un matón y el que está al frente tuyo es otro matón. Claro, Entonces, y tú no puedes ser matón, tú no puedes estar a la altura de ellos, no te puedes cambiar de barrio, no te puedes cambiar de casa. ¿Y qué haces tú? Bueno, te vas a tener que aliar a uno de los dos para que tus chicos puedan salir de la casa, ir al colegio y no los maten, ¿te fijas? Y es una, no sé, es una manera un poquito hipócrita de mirarlo, pero no sé si qué salida tenemos realmente, porque la salida que tenemos como países latinoamericanos, donde estamos súper divididos con nuestros propios problemas, no somos capaces de, no tenemos una bomba atómica para tirarlas para defendernos, y no tenemos un peso relativo como para poder enfrentarnos a ninguno de los dos gigantes. claro, claro. Que ese es el problema más complicado. Y ahí la inquietud de muchas personas, la preocupación de cómo les va a afectar esto. Vamos a un poco a hacer un ejercicio, Juan Ignacio, te quiero llevar a ver un poco qué significa todo esto en términos económicos para las familias. Porque aquí tenemos muchos daños colaterales y que Sí. los va a terminar pagando la gente. Tú hiciste un video muy bueno que está en tu canal que le invito a la gente que lo vaya a ver, que hablabas de esta guerra, pero lo pusiste de manera muy inteligente porque dijiste, ¿quién paga esto? Y obviamente, al ver el video que hiciste tú, el análisis, se ve que los que pagan esto no son los matones del barrio, sino que es los contribuyentes y los ciudadanos comunes y corrientes, tanto en Rusia como en Ucrania, como en Alemania, como en Estados Unidos o como en Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que crees tú que vamos a empezar a ver en los próximos meses, en los próximos días? Porque la verdad es que los tiempos van avanzando de una manera vertiginosamente rápida. ¿Cómo va a afectar esto, crees tú, en la canasta familiar a las personas? ¿Para qué debe prepararse la gente? Inflación. Ujú. Inflación. Es lo primero que vamos a ver. Inflación. Claro, nosotros tenemos una inflación que se nos viene desde hace un rato por Estados Unidos con su plan de reactivación, donde tiró trillonadas de dólares a la calle y eso generó un aumento del circulante y eso hace que haya inflación. Pero paralelo a eso, también los países de América Latina están viviendo un fenómeno similar, porque los gobiernos se dedicaron a imprimir para poder mantener las economías flotando. Pero cuando se suponía que habían parado estas inflaciones internas, ahora viene una inflación externa, porque, por ejemplo, en Chile, el 70% de la canasta básica de alimentos, o sea, el 70% de los servicios y productos que consume un chileno están afectos directa o indirectamente por el precio del petróleo. Es decir, si el petróleo se arranca, ¿no es cierto? Ya estaba muy alto, ya estaba en 94, 95 dólares en diciembre y ahora está en 120, 130. Ese aumento se va a ir inmediatamente a precio. Eso va a ser más caro el combustible, que ya lo estamos viviendo en los centros de distribución. Va a ser más caro el pan, va a ser más caro el trigo, va a ser más caro el arroz, va a ser caro todo lo que tenga que ser transportado va a tener un mayor costo porque ese costo se traspasa inmediatamente efectivamente a precio. Entonces, ese es el principal efecto, inflación, alza de los Ujú. combustibles, alza de los alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos necesitan ser producidos. El trigo, el maíz, la soya, requieren, ¿no es cierto?, un proceso de producción y fertilización. Entonces, como están parados los embarques
de fertilizantes de Estados Unidos, de Rusia, perdón, y de Ucrania, eso va a recaer necesariamente en un mayor costo de la producción. Ahora, esto es un fenómeno delicado porque si la baja en la producción de fertilizantes se agrava, como ya comentamos, el 50% de la producción del mundo requiere de fertilización. Entonces eso podría significar una baja en la cantidad de alimentos disponibles. Entonces podríamos ver una inflación mucho mayor, porque al haber menos trigo, al haber menos grano, lo poco que haya va a subir de precio. Entonces vamos a ver un efecto en ese aspecto. Vamos a tener un encarecimiento en lo que es la cadena de distribución, porque muchos productos tienen que ser trasladados en avión, tienen que ser trasladados en barco, y ambos requieren energía para ser trasladados. Este lugar que está ahí en conflicto, aun cuando no pasan no son pasos necesarios de los principales buques que recorren el mundo, sí afecta al resto del planeta porque hay muchos buques que están parados en distintos puertos, ¿no es cierto?, con carga para embarcar o con carga para desembarcar. Y eso genera un taco, un corcho en lo que es la cadena de logística y distribución de alimentos en el mundo. Entonces diría que estos son como los grandes aspectos en resumen que nos van a afectar en nuestros bolsillos. Ahora, eso es lo más inmediato, claro. Ahora, el paso siguiente, y aquí es re importante, Carlos, tener presente esto. Si tú tienes un sueldo, por ejemplo, de 300, 400 dólares, y tú tienes que gastar más dinero en alimentación, tú vas a dejar de consumir otras cosas, ¿correcto? Exacto. Porque tu sueldo no se va a reajustar. Entonces, no en el plazo inmediato. Entonces, al dejar de consumir otras cosas, eso significa que alguien va a dejar de vender esas otras cosas. Y por lo tanto va a haber un grupo de empresas que van a empezar a producir menos y vender menos y a tener que prescindir de personas en sus funciones. Entonces, podría haber, si esta guerra se extiende en el tiempo, podría haber, ¿no es cierto?, un aumento del desempleo a nivel planetario. No creo que sea algo tan importante como lo que vivimos en el periodo del COVID, pero en este momento en que el mundo necesita más gente trabajando, la verdad es que esto es una recaída en algo que veníamos viviendo hasta ahora. Exactamente. Bueno, es bueno siempre acumular alimentos, las cosas básicas, ¿cierto? No sé, harina, arroz, alimentos no perecibles, etcétera, porque evidentemente todo eso va a subir de precio. De eso ya no hay mucha discusión al respecto, porque durante mucho tiempo se esperaba, ¿te acuerdas que conversamos nosotros? Hablábamos de la caída del dólar el otro día, conversando por teléfono, y tú me decías, bueno, yo vengo viendo esto hace muchísimo tiempo atrás, y la verdad es que aún no pasa nada específicamente con eso, a pesar de que estamos viendo ya algunas señales preocupantes, sobre todo con la introducción de estos sistemas de crédito social que van asociados, por supuesto, al dinero digital, y vemos también un esfuerzo por ir deshaciéndose del efectivo lo más rápido posible, y se están produciendo varios cambios al respecto. O sea, con todo este tema de la crisis alimentaria, también el señor Bill Gates, por ejemplo, está llamando a consumir carne sintética como prácticamente una medida de guerra, ¿cierto? Porque sería mucho más sustentable, según él. Entonces, la verdad es que el escenario está bastante complicado, por decirlo menos. Tenemos a varios actores, y entre ellos preguntas que se hace la gente. Por ejemplo, tú que estás en Brasil, y te quería llevar a ese punto, Bolsonaro se lo vio recientemente en Rusia. Mucha gente, a lo mejor, muchos nos preguntamos de qué lado está Bolsonaro en este conflicto. ¿Qué crees tú que fue a hacer Bolsonaro a Rusia? ¿Por qué se reúne con Putin y por qué estrecha alianzas con Rusia? Sí, bueno, una semana antes estuvo Fernández, el presidente de Argentina, en Rusia. Lo que pasa es que parece que menos ruido que la visita del señor Bolsonaro. Sí. Ahora, cuando uno viaja a nivel de presidente o el Papa o grandes jerarcas a nivel planetario, las visitas se hacen con muchísima anticipación. O sea, este viaje no fue a propósito de que Putin iba a tirar una guerra y quería ver quiénes estaban al lado de él. Bueno, Putin probablemente lo sabía, Bolsonaro no, que iba a haber una guerra 2 semanas desde que pisó Moscú. Ahora,
eh, te agradezco la pregunta porque aquí yo no he escuchado a nadie que sea capaz de responder fuera de Brasil esta pregunta. Y es la siguiente. Durante los últimos 4 años, el gobierno de Bolsonaro colocó a un ministro de Economía con escuela en Chicago a tratar de sacar del pantano a una economía que llevaba muchísimos años estancada, incluso con pérdidas de millones de empleos, que la que tuvo con el gobierno del Partido de los Trabajadores de Lula y Dilma. Entonces, una de las formas de reactivar la economía fue justamente permitir o abrir, ¿no es cierto?, negociaciones con países grandes para poder exportar sus productos. Entonces, de los últimos 3 años, las exportaciones agrícolas de Brasil han batido todos los récords históricos. Cada año se bate un récord mayor que el anterior. Entonces, eso está generando enormes cantidades de divisas que Brasil las necesita justamente para aumentar sus planes sociales, para mejorar su condición como país del segundo mundo en desarrollo, porque no es un país del primer mundo, a pesar de que está dentro de los 11 países más grandes del planeta. Entonces, pero la producción agrícola, que es la de soya, básicamente, está dentro de las 2 o 3 más grandes del mundo, teniendo solamente una fracción de su territorio plantado. El territorio fértil para plantar en Brasil es de 400 millones de hectáreas y tiene solamente produciendo 60 millones. Entonces, imagínense el potencial que tiene Brasil en términos de crecimiento y de ingresos para el país, para la economía. Pero, y aquí viene el gran premio, esa producción requiere de fertilizantes. Brasil, volvimos a lo mismo. Brasil es el país que más fertilizantes compra en el planeta para poder producir los granos. Entonces, Bolsonaro, en sus primeros meses de mandato, él mencionó la dependencia que estaba teniendo Brasil de los fertilizantes de Rusia, pero le dieron con un portazo en la cara el Congreso, diciéndole que no podían producir potasio, ni podían ser nitratos, ni nada en Brasil, porque con eso podían afectar, fue una respuesta muy, muy boba, en todo caso, podían afectar las zonas amazónicas, que la quieren mantener como una zona impoluta. Entonces, ¿qué pasó? Hoy día, justamente, Bolsonaro y su comité de ministros, junto con el apoyo transversal del Congreso, comienzan justamente a tener una política de autosustentación de fertilizantes en Brasil. Hay muchísimo. Hay reservas en Brasil de fertilizantes minerales, porque los fertilizantes pueden ser minerales o biológicos, más grandes que lo de Saskatchewan, que están en Alaska. Disculpen, a lo mejor dije muy mal la palabra, pero los que entiendan se podrán fijar en el mapa. Saskatchewan me parece que es del lugar. Y eso permitiría, ¿no es cierto?, que Brasil se independizara. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El gran proyecto que tenía, o la razón básica del viaje de Brasil, de Bolsonaro a Rusia, era establecer una política de largo plazo justamente para subir la producción que tenía, ¿no es cierto?, de granos de Brasil, y llevarlo a ser la primera potencia del planeta en producción alimenticia. Y necesitaba de un socio comercial que pudiera proveer en forma seria y en el tiempo. Esa fue la razón. Yo no tengo duda de que si Brasil tuviese independencia en este insumo, que es el producto que más importa a Brasil, lo que más gasta Brasil en importación, si lo produjera internamente, la posición de Brasil probablemente hubiera sido distinta, hubiera sido más cercana a lo que otros países de Occidente hicieron. Pero desgraciadamente Putin tiene en el puño a Brasil en ese aspecto. Y la idea del brasilero normal es no depender del extranjero, y es algo que está en su ADN. Tú que estuviste y viviste en Brasil, tú sabes que al brasilero le cargas depender del extranjero. Sí, sí. Son muy nacionalistas, además. Saben el lugar, ellos saben muy bien el lugar que ocupan en el mundo. Eso el brasilero lo tiene muy claro. Ellos saben el lugar que ocupan en el mundo. Y por lo tanto están orgullosos de eso. Así que te agradezco la pregunta. ¿Ah? Te agradezco la pregunta.
Sí. Oye, ¿cómo se ve el tema de te lo pregunté antes en un programa anterior, pero ha pasado algún tiempo? ¿Cómo se ve el tema de la posible reelección de Bolsonaro? ¿Cómo ves la situación política actualmente en Brasil y qué crees tú que hacia dónde se dirige? Mira, Bolsonaro es un tipo muy querido por el pueblo, no es una persona que sale a la calle. Yo creo que Bolsonaro está pasando una cosa muy divertida porque hasta hace 3 meses atrás, todas las estadísticas que mostraban los medios, la prensa globalista, la prensa amarillista que estaba contra Bolsonaro, mostraban a un Lula ganador en primera vuelta, pero lejos. Ujú. Y ahora que nos estamos acercando a la recta final, las elecciones son en octubre, entonces aparece, ahora que Lula ya no estaría ganando tan holgadamente, entonces hablan de que habría una preferencia de un 37-38% por Lula y un 31% por Bolsonaro, cosa que era 70-30 hasta hace 3 meses. Y Bolsonaro está haciendo bien las cosas, ¿no es cierto? Se le ha acusado de tanta tontera, de, 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 de antivacuna, de genocida, mucha lesera. Pero bueno, Brasil ya prácticamente el 80% de la gente está vacunada con 2 vacunas, el país está reactivándose, el país está sacando sus máscaras, está volviendo a trabajar, está volviendo a la normalidad, y este palo que le pega es muy fuerte porque afecta el palo del aumento de los combustibles, el tema de los fertilizantes está golpeando fuerte, pero se ve un presidente reactivo, ¿no es cierto? E incluso es más, él dice, por favor, vea mis videos cuando yo decía que podría ser un problema. Y efectivamente, no, ahora la gente lo ve y dice, este señor tenía razón. Entonces, en este proceso de El reacción, tiempo le ha dado la razón a Bolsonaro, ¿ah? sí, claro. Entonces, en este proceso, en esta etapa donde que se está viviendo ya más cercana a las elecciones, ven un presidente activo. Lula no puede salir a la calle. Él dijo que no iba a participar en ningún debate. Se cambió de departamento por un tema de seguridad. Mira qué curioso. O sea, se supone Ah. que si es el personaje que el 70% de la población lo admira o lo ama, no se atreve a salir a la calle y se tiene que cambiar de departamento porque tiene miedo que le pase algo. Bueno, hasta ahora donde sé no lo han tratado de asesinar a él justamente, sino a su opositor político. ¿Ah? Muy agudo tu comentario porque efectivamente es así. Entonces, el, eh, Lula es un candidato que está buscando alianzas de muchas cosas, está buscando alianzas, acaba de poner a un personaje que habló muy mal de él como segundo a bordo, como candidato. Entonces está buscando acuerdos políticos cosméticos para lograr acercarse o lograr acercar a la clase media que tiene una posición no tan favorable a ninguno de los dos como alguien que podría hacer algo. Ahora, el tiempo juega en contra de, 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 de Lula, porque aparte de que cada día se hace más anciano, sería el presidente, se asume uno de los presidentes, o el presidente con más edad del planeta, Mais velho, más velho. claro. El hecho de que la economía ayude, ¿no es cierto?, a sacar a millones de personas del desempleo. El año pasado 3 millones de personas obtuvieron empleo en Brasil. Eh, Dilma dejó al país con casi 13 millones de desempleados y ahora es aproximadamente 10 millones de personas que están desempleadas. A la medida que la economía crezca, que se dinamice, más personas van a poder ver a un presidente que está preocupado de su bolsillo y de la realidad. Hay muchas cosas que está haciendo Bolsonaro, que da como para hacer un programa. Transformaciones importantes que está haciendo dentro de la economía, que aterrizan en los más pobres, la creación de un acueducto que llevaba casi 250 años parado, está llevando agua hacia el norte de Brasil, una zona muy seca, y en la práctica son 20 millones de personas las que van a recibir agua por primera vez en su historia. Porque aunque mucha gente piensa que Brasil llueve mucho, bueno, hay zonas en el norte que son muy secas y son Claro. ciudades que vivían de camiones aljibes. Y hoy día se va a poder tener producción agrícola y agua, y va a poder salir agua de la tornera, del caño, del grifo, como dependiendo del país donde estamos, para beber. Entonces, esos detalles que aterrizan en la vida diaria hacen que un Bolsonaro tenga un mejor perfil para ser un buen candidato para una reelección este octubre. Vamos a ver qué pasa ahí con Bolsonaro.
Amigo, como siempre, yo te quiero agradecer hoy día por haber tenido el tiempo, habernos dedicado el tiempo para hacer este contacto aquí con invitados hoy día en el podcast de Contracultura. Mi amigo Juan Ignacio Valenzuela lo pueden encontrar en su canal. Acaba de sacar un canal que se llama Latin Markets, que está recién comenzando hace poco tiempo, así que los invito a suscribirse y a ver el último video que está muy bueno que pusiste ahí en tu canal. ¿Cuál es el título de ese video para que la gente lo busque y lo comparta? Ucrania, Rusia, ¿quién paga? En todo caso, Guerra para que la Ucrania, gente, Rusia, ¿quién paga? Sí, en algo todo así. caso, para que la gente encuentre el canal, es Latin Markets, todo con mayúscula, así que es más fácil encontrarlo. Perfecto. Vamos a dejar el link en todo caso en la descripción del video para que la gente pinche ahí, les sea más fácil y se puedan suscribir. Comentarios finales, amigo mío. ¿Con qué te quieres ir el día de hoy para cerrar el programa el día de hoy aquí en el podcast de Contracultura? Gracias, Carlos. Mira, yo creo que lo más importante, y comenzamos con esta frase al principio, y que me parece que los grandes temores que tienen las personas es cómo afectaría esta guerra al bolsillo de cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa con una tercera guerra mundial? Se está hablando de eso. Yo les diría que yo dudo mucho de que haya una tercera guerra mundial. Creo que eso no está en los planes de nadie, ni siquiera de Putin. Me parece que es la del bravucón del barrio, que te dice que te va a ir a pegar, pero se orina los pañales de hacerlo, porque él perdería mucho, desaparece Rusia. Y el objetivo que ellos tienen es otro, igual que el de China. Y por último, China le va a tirar la chaqueta y le va a decir, amigo, quédese tranquilo, no haga tontera. Así que yo en ese punto diría, quédese tranquilo, hay que seguir trabajando, hay que seguir levantándose en la mañana, hay que seguir esforzándose por llevar alimento y pan a nuestra familia. Actuemos de forma inteligente, se nos vienen días delicados por el tema de la inflación, pero no es el fin del mundo tampoco. No es la primera vez que tenemos inflación, no es la primera vez que suben los precios de las cosas. No gastemos en tonteras, seamos precavidos y cautelosos, cuidemos nuestros trabajos, cuidemos nuestros empleos y seamos conscientes, ¿no es cierto?, de que a pesar de que muchas cosas están sucediendo en el mundo, no es la primera guerra y no es la primera vez que se pasan cosas, van a seguir pasando. Y ojalá esto nos sirva a todos nosotros a ser un poquito más humanos, dejarnos un poquito de lado de alguna idea un poco bizantina de que podemos cambiar el mundo mirando hacia afuera, y lo que tenemos que hacer es cambiar el mundo hacia adentro. En nuestras casas tenemos que lograr que nuestras familias estén felices, estén contentas, llevarnos bien con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Y ese es el mundo que tenemos que trabajar. Ese es el mundo que tenemos que trabajar para que vivamos en paz y vivir felices. Y tener conciencia que lo que tenemos somos millonarios, porque no todo el mundo tiene un techo, no todo el mundo tiene un alimento. Y hoy día hay casi 5 millones de personas que posiblemente tendrán que emigrar de Ucrania y que la están pasando mal, y ojalá podamos ayudarlos de alguna forma. No mandándoles armas, tal vez oraciones, o recibiendo a algún ucraniano en nuestra casa, que puede ser una fórmula. Por supuesto. Bueno, ahí lo tienen, Juan Ignacio Valenzuela. Ya saben, busquen Latin Markets aquí en YouTube. Se pueden suscribir al programa. Les vamos a dejar el link abajo en la descripción del video para que puedan acceder al contenido de Juan Ignacio, a quien le damos las gracias porque siempre participa ya hace bastante tiempo aquí en el canal. Y a los amigos recordarles que este programa se hace a pulso, y si nos quieres apoyar, porque son ustedes los protagonistas de este programa, los que hacen posible que se encienda el micrófono para poder grabar, agradecerles que si les gustó el video pueden apoyarnos. Abajo van a encontrar siempre los enlaces para poder hacerlo en la descripción de los videos. Así que será hasta una próxima oportunidad. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.